Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su episodio número 17 de Anticípate Podcast. Estoy muy contento aquí, muy relajado en un dominguito y generalmente grabo de lunes a miércoles para que el episodio salga el jueves. Pero los últimos dos jueves, bueno, ya con este tres, no pude grabar en esos días por cuestiones de trabajo y me estaba causando muchísimo conflicto porque cuando nació este proyecto yo me puse así como regla que el jueves tenía que salir episodio. ¿Para qué? Para lograr comprometerme con el proyecto y para no fallar y para crear un sentido de continuidad con la comunidad que se vaya formando, que escuche y que siga a este proyecto, ¿no? Entonces, los dos últimos jueves, pues tuve muchísimo trabajo y les comentaba el episodio de trabajo que me desgasté mentalmente, energéticamente. Em, Fue muy difícil para mí lograr grabar, a veces incluso grabo el miércoles en la noche o el jueves muy tempranito, a las 5 o 6 de la mañana, para que el episodio salga el jueves. Pero esta vez de verdad estaba drenado de energía, estaba pasando por muchas cosas en el trabajo, buenas afortunadamente, porque tenemos facturación, tenemos operación, pero pues al final desgastantes. Entonces, lo que hice fue, y este es un tip iniciando este episodio número 17 de Anticípate Podcast, ese es un tip que les sirve si están en medio de cualquier proceso, de cualquier proyecto, ya sea personal, desde ir al gym, dieta, no sé, estos como retos que tenemos personales, hasta un proyecto como más laboral o más profesional. Si están, si ya se pusieron ustedes reglas, generalmente cuando rompes esa regla, ¿qué pasa? Que va un declive del proyecto, o sea, como que no, pues ya fallé ayer, bueno, pues lo hago mañana. Bueno, como ya fallaste ayer y ya te sentiste mal de ayer, como que dices, bueno, no, pues ya el próximo jueves y ya retomo. Y entonces el próximo jueves es más fácil fallar porque ya fallaste el jueves anterior y entonces le empiezas a perder el sentido de por qué estás haciendo ese proyecto, por qué te comprometiste, empiezas a comer mal si tu idea era dieta, y empieza a ser tortuoso y por eso regresamos a nuestros hábitos comunes, porque es nuestra vida fácil, regular. Entonces hay que tener en cuenta que los proyectos sí se requieren mucho compromiso, pero que hay que ser flexibles. Entonces, como un tip en este inicio del episodio 17 de Anticipate Podcast es flexibilicemos esas reglas que nosotros nos ponemos continuamente para cumplir con las cosas, que nadie nos lo está exigiendo, simplemente es como un compromiso contigo. Y es algo muy raro porque fallas contigo y te duele mucho y dices, no mames, otra vez, pero como es interno y como nadie te lo está exigiendo realmente o como nadie se da cuenta que tú te estás fallando a ti mismo, es muy fácil como decir, bueno, pues ya, chingue su madre, abandonarlo y ya habrá un mejor momento para ejecutar ese proyecto o esa idea o eso que tengas. Entonces, no hagamos eso. En lugar de irnos, de mandar ese proyecto a declive, si empezamos a fallar en fechas y en estas como reglas que nosotros nos pusimos para llevar a cabo estas cosas. En lugar de eso, flexibilicemos. Y yo incluso cambié en Spotify ahorita en la descripción, en lugar de episodios nuevos todos los jueves, puse como episodios nuevos cada semana. Entonces ya me da como que un poquito más de libertad de poder grabar cualquier otro día y comprometerme a que salga un episodio semanal sin que sea pues un día en especial de la semana, ¿no? Lo que sí es, bueno, no le voy a poner un episodio cada mes porque entonces se volvería algo muy fácil de abandonar al tener tantas distancias entre un episodio y otro. Entonces lo que hice fue, ok, sí tiene que salir uno cada semana, eh, pero vamos a mover ese día que sea un poquito más flexible y esto se lo recomiendo para sus proyectos. Y como si lograron escuchar el episodio anterior, que se lo recomiendo mucho, es un episodio donde empecé a experimentar en este formato de podcast hablando solo, porque también muchas veces empecé con anécdotas, empecé a contar como muchas historias de mi vida personal, pero como que siento que al yo ver los videos, que es bien difícil ver tus propios videos, no sé si alguien se siente identificado con eso, da como mucho cringe, creo que es la palabra en inglés para describir esta, bueno, no sé si sea inglés, para describir esta sensación como de, ay, como que te ves y es incómodo, ¿no? Verte, como que te sientes un poco ridículo y así. Entonces, pero pues yo lo hago mucho para
intentar mejorar en este formato e intentar ver también las personas. Hay podcasts de personas solas muy exitosos hablando de cualquier cosa que tengan en la mente o compartiendo ideas o este tipo de cosas, pero esas personas, a diferencia de yo, tienen la característica de mí, tienen la característica que ya tienen como una audiencia. Entonces, como que yo me puse a pensar, ok, no quiero cambiar, o sea, no quiero ir conforme a tendencias, quiero hacer un proyecto que disfrute, quiero hacer un proyecto como yo creo que me gustaría el proyecto. O sea, aquí no estoy siguiendo reglas de redes sociales, de eso lo dejo para el trabajo, para la agencia, ahí se tienen que cumplir con números. Aquí lo que tengo que cumplir es conmigo, desahogarme, sacar estas cosas, hablar, que me encanta hablar, eh, tratar de llegar a personas que les gustaría platicar conmigo, como ya lo he comentado antes. Entonces, em, tenemos que tener en cuenta que se me fue la idea totalmente. Ah, sí, que les decía que el episodio anterior estaba experimentando con nuevas formas de que este formato pues fuera un poquito más accesible a que cualquier persona pueda entender de qué estoy hablando, porque muchas veces hablo de anécdotas o hablo de historias que me pasaron, pero siento que la gente dice como, bueno, ¿y este güey quién es, no? ¿Qué chingados con este güey? ¿Por qué me está contando que se cayó de un puente en una camioneta con sus amigos en la peda? Bueno, muchas veces también cada episodio trato de que sea reflexivo y trato de que tenga como un punto a favor de aprendizaje para quien lo quiera tomar, o de discusión o de debate. Pero como que siento que pasa mucho eso. Veo que las personas cercanas a mí logran escuchar los episodios me dicen, oye Lalo, estuvo chido esto y esto y esto, pero porque me conocen. Es como que dije, ok, tengo que abrir un poquito más esto y empezar a hacerlo, pero no en tendencias de haciendo o hablando de los temas que todos quieren hablar, o del tema que está en tendencia ahorita en redes sociales. Quiero hablar desde lo que a mí me interesaría compartir, pero con un formato más ameno. Y este formato lo probé el episodio anterior y ahorita ya me preparé un poquito más. Y simplemente es que yo guardo muchísima información entre no sé, pantallazos a frases, a poemas. Ahora guardo muchísimos videos, frases que me ayudan en el trabajo, que me ayudan en mi vida personal, que me llevan, por ejemplo, a leer un libro. No soy mucho de leer, pero a veces un pequeño intro que vean un video y que me digan, este libro habla de esto y esto y esto, me invita como que ok, voy, compro el libro. Generalmente son libros en creatividad y cosas que se me facilita leer porque no soy un gran lector, entonces tengo que leer algo que me interese mucho. Sobre todo temas de creatividad son lo que más leo y tengo ahí al lado de mi buró. Pero guardo todo este contenido muy para mí y les comentaba el episodio pasado que quiero empezar a compartir todo esto que guardo porque siento que tengo como una curaduría chida de cierto material que si a mí me llegó y si a mí me provocó algo chingón, pues probablemente a alguien más le pueda llegar y le pueda provocar algo chido. Y además que siempre me gusta esta idea de cuando grabo algo, como que me gusta comentarlo, pues ahorita Annie es la que le toca aguantarme porque es la que está al lado. Entonces, mira, amor, es que yo creo que esto, y es que mira, escuché esta frase de este güey que dice esto y esto y esto, o este doctor dice esto y esto y esto. Yo creo, como que siempre comento lo que guardo. Entonces dije, qué mejor forma de hacerlo que pues en el podcast compartiendo. Obviamente son videos virales, ¿no? O sea, a veces guardo cosas no tan virales porque también sigo muchas cuentas como de historia y como de historia del arte, sobre todo. Sigo muchísimo, entonces son virales, pero no tan virales. Pero también sigo cosas muy virales, pero me gustan como rescatar los cachitos y analizarlos. Entonces, este nuevo formato me tiene bastante feliz. Siento que puedo compartir las cosas de manera más chida. Y hoy aparte cuatro videos chiquititos que quiero comentar. No los puse en orden tal cual, sino como los fui, o sea, como que busqué en lo que tenía guardado en Instagram, en TikTok, y como que dije, ok, voy a hablar de estos cuatro videos que tienen algo que ver, no exactamente lo mismo, em, pero que me gustaría analizarlos y platicarlos aquí con ustedes. Así que si me permiten, vamos a escuchar el primer video. Probablemente en clips en Instagram y en TikTok ponga el video a la par del podcast para que lo puedan ver también ustedes.
pero por cuestiones de practicidad, pues borré las fuentes, o sea, como que quité la cuenta para enmarcar un poquito y que quepan los dos videos juntos en edición. Pero de todas maneras voy a mencionar aquí las cuentas y los proyectos de donde tomé los videos, como para que ustedes tengan fuentes y si quieren ir, generalmente son cuentas que hacen como clips de los clips, ¿no? O sea, como que toman una frase de alguien y la toman, le ponen un poco de música, la viralizan, pero a mí son cosas que me generan muchísimas ideas, entonces por eso las quiero compartir. Y vamos a empezar con este video que es de un podcast que yo ya les he comentado por acá, que sigo mucho, Creativo, de Roberto Martínez. Es un podcast muy, muy chido. Creo que platiqué alguna vez en un episodio de este podcast la historia de cómo antes de que él se hiciera tan popular como ahora, yo ya lo seguía y cuando empezó a subir su podcast, como que me sentí muy identificado, como que dije, ay, por fin un proyecto que me siento como que me hablan a mí, ¿no? O sea, como que no me sentía escuchando a Jordi Rosado, que tiene buenísimas entrevistas, pero que no es como algo que me interese tanto, como que acá era hablar de proyectos, de emprendimiento, de, no sé, de cómo generaron sus procesos para llegar al éxito que actualmente tienen los invitados que tenía. Entonces, es un podcast que sigo mucho, que me gusta mucho. Y que pues ha sacado momentos virales increíbles, pero también ha sacado cosas que a lo mejor como no son chistosas o como no son raras, en el momento se vuelven un poco virales, pero pues se pierden, entonces trato de rescatar estas cositas. Y en este momento estaba con el actor de Cuervos, que no recuerdo ahorita su nombre, bueno, que todos lo conocen como Javi Noble de la película de Nosotros los Nobles. Mm, Ahorita no me acuerdo de su nombre, pero igual se los pongo en la descripción. Yo creo que es muy, muy conocido. Pero bueno, como referencia es Javi Noble de Nosotros los Nobles. Y estaba entrevistándolo y pasó este momento que se hizo muy viral, pero que me gustaría retomarlo y platicarlo. Escuchemos. Si lograron escuchar, de todas maneras pongo los subtítulos y espero que se escuche bien el audio en el podcast. Pero prácticamente lo que dice, lo que menciona aquí el actor es que, pues, una de sus frases favoritas y que él siempre había pensado pero no había articulado de manera correcta o de manera fácil, era que le encanta su trabajo, pero que quiere hacerlo cada vez menos. Y este es un punto que, híjole, cuando yo vi ese podcast, cuando vi ese momento, o sea, de verdad quería meterme a la plática. O sea, quería decir como, güey, yo también lo he pensado muchísimo eso. Porque no es una cuestión de no amar tu trabajo. Que siento que se romantiza muchísimo, muchísimo esta idea de que si eres emprendedor, ya es porque amas lo que haces, si es porque, este, si te está yendo bien, tienes el beneficio, que ahorita lo lo quiero comparar con otro video de Gael García, también extrañamente del mismo podcast, ese momento de creativo. Pero quiero hablar de eso, ¿no? Como esta dualidad que existe entre amar tu trabajo, pero hasta qué punto, por más que lo ames y por más que te esté dando las oportunidades y por más que estés en el lugar indicado y que cuando lo estés ejecutando sea maravilloso para ti, hasta dónde tenemos que darnos cuenta que eso no es la vida, ¿no? Que a mí me ha pasado mucho en estos momentos, en estos 5 años de emprendimiento, me ha pasado muchísimo momentos de realización tan grandes que yo jamás en la vida mm, me imaginé que llegara a tener estos momentos tan chingones, pero al mismo tiempo es como que volteas y de repente no tienes con quién compartir eso, ¿no? Que bueno, actualmente Annie es como con la persona que comparto todos estos logros y ella conmigo, pero me refiero a que a veces ni siquiera tenemos tiempo de ir a la playa, disfrutarlo, lo que platicaba un poco en el episodio pasado, ¿no? O sea, a lo mejor cuando de repente te empieza a ir bien y empiezas a envolverte en una ola inmensa de trabajo, donde ya los problemas no son el cómo pagar un viaje o el cómo costear ciertas cosas, ¿no? Obviamente no hablando de manera millonaria, pero que ya tienes la posibilidad de ejecutar estas cosas, pero entonces regresa a mí la pregunta de ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, ahora, ¿cuándo voy a tener un mes libre? O sea, no lo veo.
Y además me involucro tanto en el trabajo, como lo menciona aquí. Amas tanto lo que haces y estás tan apasionado en querer sacar bien las cosas y en que las personas que confían en ti estén bien y en que tus colaboradores estén bien y en que tu vida personal vaya siendo un poquito más amena y más chingona y que tengas mejores cosas y que tengas mejores créditos y que tengas seguro de gastos médicos mayores y todas estas cosas que empiezas a generar el que tengas éxito y de repente te das cuenta que, oye, ¿cuándo fue la última vez que pude agarrar el coche y salirme en ese momento a Cuernavaca, aunque no fuera un buen hotel, ¿no? Aunque fuera una casa ahí baratita, ahí a echar coto con los amigos? ¿Cuándo? ¿Y cuándo vas a tener el tiempo para hacerlo? Entonces se me hace como un punto bien, bien importante para aquellos emprendedores que ya estamos como, si lo viéramos como un proceso, que ya estamos avanzados, un 30, 40% en ese proceso, ¿no? Ya pasamos esta onda de tú sí puedes, todos los días chíngale, levántate temprano, busca clientes, prospecta, toda esta onda positiva que ya pasó en el que ya tienes algo, ya tienes un proyecto que te genera tu estilo de vida actual y que va creciendo y que si logras que todos los aspectos externos se unan con tus decisiones, probablemente avance a más y crezcas, pero que ahora estamos en un proceso extraño en el que no podemos ya liberarnos de nuestro trabajo y que ya no puedes tomarte un día libre y que ya incluso los días libres que te quieres tomar salen, eh, o sea, salen cosas y te llama un cliente y no puedes, no, yo no puedo estar hoy con el celular en lunita, o sea, en no molestar hasta las 10 de la mañana. No puedo. No puedo, a lo mucho los sábados y domingos, y eso puede ser que desbloquee el teléfono y me encuentre un mensaje de cuando puedas, márcame Lalo para resolver esto, o tenga que meterme a la plataforma a ver si las campañas están corriendo bien, o tenga que mandar un mensaje aunque no quiera a mis colaboradores. Digo, eso sí lo hago, yo creo que lo mínimo posible para que no molestarlos ellos y que ellos no vivan presos como yo vivo de mi trabajo. Pero se me hace muy importante este punto de la vida no es tu trabajo. O sea, lo dice al final, la vida no es tu trabajo y hay que tener bien en cuenta eso. Entonces, por más que emprendedores amemos nuestros proyectos, que ahorita lo vamos a comparar con otro video con Gael García, em, aunque amemos nuestros proyectos, hay que empezar a ver cómo que eso no sea nuestra vida, que nuestro trabajo no sea nuestra vida y que logremos tener un equilibrio, que es una palabra también muy cliché que se usa en estos temas de emprendimiento y así. El equilibrio, puta madre, no existe el equilibrio. O sea, cuando tienes lana, estás hasta la madre de trabajo. Cuando no tienes lana, o cuando tienes tiempo libre, no tienes lana. Y entonces estás prospectando un chingo para sacar clientes, o estás viendo qué crédito te dan, o estás viendo así. La vida no está equilibrada. Nosotros no tenemos un proceso, los humanos, equilibrado. No existe y nunca ha existido. Y para mí es una utopía que estemos en un equilibrio personal, como sociedad, como todo. La vida es muy, muy caótica. Entonces, aunque estés súper comprometido con tu proyecto y aunque lo ames y aunque lo que sea, si es trabajo, tienes que aprender también a comprometerte contigo y con esas cosas que aunque piensas que ahorita no las necesitas. Descansos, escapadas, aprender nuevas cosas, quitarte esas espinitas de cumplir ciertas cosas que no has podido hacer por el trabajo. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Pero lo voy a comparar con otro video de Gael García, igual en creativo, en este podcast que les digo que sigo mucho y que también fue un momento que se hizo viral y que me gustaría rescatar y comentar por acá. Entonces ahora vamos a escuchar a Gael García, ¿vale? Con este punto de vista sobre el éxito. Este está muy chido también. Déjenle subo. Cuando dicen, define el éxito. Pues para mí, o sea, directamente es como, yo tengo la fortuna, la suerte y el privilegio de poder hacer lo que me gusta. Eso está cabrón porque muchísimas personas no lo tienen. La gran mayoría no lo tienen. Cuando dicen,
define el éxito. Él dice como, híjole, yo digo como, güey, pues, ¿qué onda, no? Tratándoselos de describir un poco más, por si el audio no se escucha muy bien. Y dice que él define el éxito como poder vivir de hacer lo que le gusta. Em, Cuando hay muchas personas que no tienen ese privilegio, ¿no? Lo ve como un privilegio, lo cual también se me hace pues súper acertado, porque como emprendedores ese es el gran sueño y la gran promesa, ¿no? Ok, está pasando esto y estoy pasando consecuencias, estoy pasando estrés, estoy pasando por mil cosas, por altas y bajas y por alegrías de no mames y tristezas de no mames, pero lo estoy generando yo, desde un área que me gusta ejecutar, obviamente al ser creativos y al ser emprendedores, está la parte en la que hay ciertas áreas de lo que haces que te encanta hacer y hay ciertas otras áreas que pues, tienes que hacerlas aunque no te gusten. Entonces ahí es donde se convierte en algo como difícil de maniobrar, pero eso también es un buen tip si están como ejecutando un proyecto, si están emprendiendo, si están dentro de un proceso de realización personal o de proyectos, que tienen que tratar de que esos momentos de lo que más les gusta superen los momentos de lo que no les gusta. Por ejemplo, yo arrojo la contabilidad, ahora al principio pues la tenía que llevar muy, muy yo, obviamente porque tenía que aprender, porque tuve ahí ciertos errores al principio que me costaron caros en cuestión contable. Y entonces me metí muchísimo, por lo menos a aprender lo básico, a involucrarme, a saber cómo debían de ser las cosas, cómo debo de meter facturas, o sea, como que un entendimiento muy general. Y ya que lo entendí muy bien, delegué esa parte. Tengo un despacho contable que se encarga de realizar las facturas, de enviarlas, de hacer como un conteo del mes, de darme un estatus antes de que acabe el mes para ver cuánto vamos en IVA, en ISR, todas estas cosas como para intentar que todo esté dentro de un equilibrio, pero yo ya entendiéndolo, entonces no veo yo bueno que te deslindes de todo desde el principio y que únicamente te quedes con lo que te gusta, porque puede ser que te afecte en tu proyecto más adelante el que no conozcas ciertas áreas de tu proyecto y te puedan ver la cara y sea algo que no está chido. Pero sí lo que yo recomiendo como cuando estén en un proyecto es tener un equilibrio, no, quitemos la palabra equilibrio, más bien compensar con más cosas de lo que te gusta hacer, o sea, por ejemplo, si eres diseñador gráfico y te encanta, no sé, la animación o la ilustración, mejor para un diseñador gráfico, la ilustración, ¿no? Pues que tu porcentaje de tiempo sea más hacia la ilustración, tu 60-70% de operación de tu proyecto sea hacia ilustración y que el otro 30% ya sea delegando ciertas cosas o tú ejecutando, pero en un tiempo menor, ponerte una fecha indicada para realizar eso, ponerte un límite, ciertas cosas así, logres que siempre sea más lo que te gusta para que no se vuelva tortuoso. A mí lo que me pasó en algún momento es que superó la parte financiera, la parte organizacional, la parte, pues como todo esto burocrático de la agencia, superó lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Que es ejecutar, que es brindar las ideas, que es crear los guiones, que es hacer los anuncios, toda esta parte que es lo que a mí me encanta, como meterme mucho en el proceso creativo de ejecutar una campaña, que eso a mí me fascina hasta el día de hoy. Empecé a delegarlo muchísimo y empecé a resolverlo a través de mis colaboradores y así, porque yo tenía que estar muy metido en la parte de operación y en la parte de finanzas y en la parte de ver lo de los préstamos y financiamientos y etcétera, y sueldos y bla, 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 bla. Entonces se volvió una época muy, muy difícil para mí de llevar porque entonces el 60-70 de mi tiempo se iba en todo lo que es administrativo y organizacional y únicamente, no, hasta más, o sea, el 80-90% y un 10% podía involucrarme en lo que me gustaba. Entonces, y en la planeación y en ser el líder del proyecto y tenía que estar operando cosas financieras que actualmente ya lo tengo un poquito más equilibrado. No al 100, pero ya. Yo diría que el día de hoy estamos un 50-50.
lo cual me tiene mucho más tranquilo y mucho más feliz realizando el trabajo y trabajando con los clientes y con los colaboradores. Creo que estamos todos muy bien como equipo. Entonces, recomiendo muchísimo eso, que se fijen qué es lo que más les gusta, porque inevitablemente si tienen un proyecto van a tener que hacer cosas que no les gusten. Pero tratar, a veces, como a mí, ¿no? Que me tocaron 3, 6 meses de, pues ni pedo, te metes a la operación porque las cosas andan mal y tienes que ver que todo esté bien y poner mucha atención en esa área para que siga jalando lo demás, ¿no? Pero que sepas que es temporal. Yo sabía muy bien que era temporal. Por eso me costó, pero sabía que era temporal y que iba a regresar a la parte creativa, que es donde estoy hoy un poquito más en procesos y desenvolviéndome, ¿no? Como líder de la agencia. Entonces, les recomiendo muchísimo eso. Fíjense bien qué les gusta. Y como dice Gael García, somos privilegiados los que podemos vivir de lo que nos gusta. eh, pero retomando también con el primer video que analizamos, o sea, ¿hasta qué punto? También hay otras áreas de nuestras vidas como seres humanos que tenemos que llenar y que tenemos que cuidar, y que tenemos que ver que todo esté, todo tenga un poquito de nuestra atención, ¿no? Entonces, les digo, quitaremos la palabra equilibrio porque la neta es que siento que está bien cabrón tener un equilibrio y que nos parte mucho la cabeza que todo el mundo nos diga, busca un equilibrio, güey, no se puede, está cabrón. Em, Se puede por ratos y se desequilibra otra vez y hay que volver a calibrar. Entonces, por ratitos yo creo que sí se puede tener un equilibrio. Hay que buscar que esos ratos se repitan constantemente, pero más bien hay que acostumbrarnos a que la vida es caótica y que hay que seguir sobre la marcha y que, ya saben, ¿no? La frase ahora que me encanta, que desde que la entendí por fin, hace como 2 años, ahora me fascina este refrán o frase si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y es muy cierto, neta, tú estás planeando miles de madres y resulta que la vida te dice, güey, literal, ¿no? El meme de que se prende el foquito del coche de que ya le toca servicio o de que se hace chingo algo y dices, puta, por fin iba a ahorrar estos 5,000 pesos y vas y no solo son 5,000 pesos, además son 8,000 pesos del coche. Entonces ya, en lugar de ahorrar, ya saliste con el gasto más una deuda de 3,000 pesos, ¿no? Así es la vida. Entonces, aceptémoslo, sigamos y busquemos que nuestros proyectos sean más de lo que nos gusta, menos de lo que no nos gusta, pero que tenemos que hacer a huevo para que las cosas funcionen. Y también siempre agradezcamos como este privilegio de estar trabajando y viviendo de lo que nos gusta. Ahora, antes bueno, vamos a iniciar otro video. Preparé 4 videos, lo cual me gusta mucho estar compartiendo esto y comentándolos. Espero que se escuche muy bien. De todas maneras, si no se escucha al 100, ahorita que lo pase, pues ya meteré los audios o algo para que lo tengan muy bien claro para los que escuchan desde plataformas de audio. Y ahora vamos con otro que se me hace interesante y que hasta apunté aquí algo que quería analizar para que no se me olvidara. Y esto es hablando, les digo que todo tiene que ver, pero al mismo tiempo tampoco tiene que ver. De todo un poquito. Y este se me hizo muy interesante. El cliente siempre tiene la razón. Este está en Dementes Podcast. Es una entrevista a alguien que, pues, como yo lo encontré en un clip, pues no les sabría decir quién es, pero el podcast está en Dementes Podcast, también un gran proyecto de podcast y de emprendimiento. Y ahí les va este cachito viral, a ver si lo logran escuchar bien. El peor consejo que me han dado, que el cliente siempre tiene la razón, porque no siempre tiene la razón. No hay alguien que siempre tiene la razón. O sea, es como un silogismo, ¿no? O sea, es como, no es de industria, no es de personas, no es de categorías, no es de jerarquías. Nadie tiene siempre la razón. Es que el problema ahí es el siempre, ¿no? Y parte del Porque que puedes es el que te da decir, el dinero. Por el eso proveedor dicen. tiene la razón, el cliente tiene la razón, el comensal tiene la razón, el escritor tiene la razón. Pero decir siempre, ¿cómo dejas al otro? ¿No? Entonces yo creo que los clientes tienen la razón y que nosotros también tenemos la razón y que muchas veces tocamos el mismo punto de convergencia y o sea, conectamos y eso hace que los resultados de los proyectos sean mucho mejores. O sea,
también, o sea, lo quiero unir con los proyectos, con vivir el trabajo, con tener tu proyecto de emprendimiento, con amar lo que haces y tener éxito y todo esto que ya platicamos en esos 30 minutos. Pero aquí una parte bien importante y que anoté aquí un punto que se me hace muy importante mencionar. Y también cuando estamos en proyectos, cuando estamos empezando, los que les digo que ya llevamos como un rato con nuestros proyectos y que ya de alguna manera tienen éxito estos proyectos que ya generan trabajo, nos enfrentamos con que al principio, o por lo menos en mi experiencia, al principio das de más. Tú quieres tener clientes a toda costa y si te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, y esto sí. Y generalmente salimos perdiendo en lana, salimos perdiendo. Pero nosotros, o por lo menos en mi experiencia y con los que he platicado y que tengo muchos amigos que son emprendedores y que tienen sus proyectos, lo que ganas es experiencia. Dices, pues sí, o sea, terminé en pérdida con este cliente, pero ahora sé esto y esto y esto y sé cómo ejecutar esto. Y aunque me topé con este problema, lo resolví, hice así. Entonces, de ahí va saliendo mucha experiencia, lo cual sí recomiendo para emprendedores, pues entregar de más porque pues, no hay de otra. O sea, para que la gente confíe en ti, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué quiere al principio cuando tú estás empezando? Pues quiere pagar menos. Por eso está confiando en un emprendedor, porque dice, puta, pues ya, si este güey sí lo hace, pues ya me salió más barato que lo que había cotizado, que cuesta 10 veces más, porque es alguien, una empresa ya grande o un proyecto que lleva mucho más tiempo o algo mucho más serio, ¿no? Entonces, ay, perdón, ya saben que mi alergia es cabrona. Este, entonces, ¿qué pasa? Que al principio damos muchísimo, damos muchísimo, damos muchísimo. Y eso les puedo decir que me ha pasado a mí. O sea, yo llevo 5 años, acabo de cumplir 5 años con la agencia. Yo creo que los primeros 3 y medio años, 4, o sea, nada de exigencia ponía. O sea, nada, nada, nada. Y queremos esto, y queremos esto, y hacemos. Y ahí yo veía cómo todo y estiraba la lana y estiraba recursos y decía, bueno, pues ya lo pongo yo, porque si se lo cobro va a ser un pedo al cliente y me va a decir tal, tal, tal. Pues ya mejor yo lo pongo y pues de todas maneras a mí me conviene que él me siga pagando. Y entonces haces como muchos malabares para lograr tener a los clientes contentos. Ahora les puedo decir ya con 5 años de experiencia que eso ha cambiado. No quiere decir que haya cambiado mi servicio. La neta es que siento que tengo un servicio, una atención al cliente muy chida. Pero sí ha cambiado en el que ya no, o sea, ya no puedo decir solo sí porque sí. Y eso es algo muy importante porque al principio yo tenía mucho esta idea, por eso se me hizo muy bueno rescatar este video, de que el cliente siempre tiene la razón y pues ya si le dijiste que el video se podían quitar los cables de atrás, pues ya te chingaste y ves cómo se quitan los cables de atrás. Ahora con mi experiencia ya sé que, por ejemplo, eso pues, generaría un gasto increíblemente de un editor y sería cuadro por cuadro y sería hacer una cosa enorme cuando simplemente se puede hacer o ejecutar de otra manera, ¿no? Entonces ya no acepto, pero creo que ahí te das cuenta que ya eres un profesional y ahí te das cuenta que tienes experiencia y esto, si alguien lo está viviendo, espero lo comparta conmigo y si no lo han vivido, espero lo puedan llegar a vivir. Cuando tú ya sabes decirle al cliente, o sea, cuando tú ya tienes esta capacidad de medir hasta dónde tiene razón el cliente y hasta dónde hay que respetar esa idea principal del cliente y hasta dónde hay que cortar esa idea y ejecutar de una manera posible, porque si nos quedamos en ideas, hay ideas poca madre por todos los directores de empresas, todos tienen ideas muy buenas, pero una idea muy buena se establece como excelente idea, pasa de ser buena a excelente cuando se puede ejecutar. Y ese es muchas veces nuestro trabajo como alguien que brinda un servicio o alguien que tiene un proyecto de emprendimiento. ¿Cómo llevas a cabo esa idea? Y cuando tú ya tienes esa capacidad de ver hasta dónde, es cuando, y aquí fue lo que apunté, cuando tú le puedes decir al cliente, a ver, frenémonos tantito. Eso no se puede porque esto y esto y esto, y esto no porque tal. A veces no tengan miedo si apenas están pasando por estas cosas o si ya lo están viviendo y a lo mejor les cuesta trabajo frenar al cliente, no tengan miedo de frenarle al cliente, no tengan miedo de decirle no. Por esta vez, por más que te respeto, obviamente siempre de una manera muy respetuosa, por más que te respeto y por más que sé que esa idea puede ser buena, la ejecución
va a salir mucho más cara o va a ser imposible con los recursos que tenemos el día de hoy. Entonces, lo que te propongo es esto. Siempre les recomiendo tener un plan B que sí sea ejecutable y que se convierta en el plan A, ¿no? Porque entonces va a ser una idea mucho mejor porque se puede llevar a cabo. Entonces, no tengan miedo de limitar al cliente. El cliente no siempre tiene la razón, ni nosotros. Cuando la cagamos hay que aceptar que la cagamos y pues ni modo, que eso es algo que yo hago mucho con los clientes. Pues si me equivoqué, pues oye, sí, todo, o sea, yo hice todo con la intención de que funcionara y no funcionó, pero tengo esta solución y esta solución y esta solución para que entre los dos ejecutemos y veamos el camino más viable, ¿no? Pero es de muy profesional, y esto se los digo porque neta, con los clientes más duros que he tenido en la historia de mi emprendimiento, de la agencia de Bump Agency, los clientes más duros que he tenido, les ha costado cuando les digo, espera, eso no se puede. ¿Cómo que no se puede? Por esto y esto y esto. Les ha costado, pero me ha dado una presencia mucho más chida y les da a ellos confianza también, que esto es algo muy raro porque es como psicología inversa. O sea, si tú a todos le dices que sí, pues al final ellos están tomando todas las decisiones, no se ve que tú eres un experto, simplemente eres alguien que ejecuta como puede, de donde puede, y entonces te vuelves en un asistente de los clientes. Cuando tú sabes frenar al cliente y decirle, no, eso no se puede y es hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, entonces se transforma la relación cliente-proveedor y entonces el cliente te empieza a ver como un experto y empieza a confiar en esas decisiones que tú tomes y empieza a validar tu opinión. Entonces hay mucho cuidado. Sí, estoy de acuerdo que al principio, si vas empezando, vas a tener que entregar muchísimo, pero hay que empezar a meter frenos y hay que confiar en nuestra expertise. Hay que confiar en que el cliente tiene que vernos como un experto y no como un asistente que ejecuta y que hace todo lo que él dice, que no siempre tienen la razón y de una manera muy respetuosa decirlo, también aceptar cuando nosotros no lo tenemos y convertirnos en especialistas y en profesionales a través de la limitación. Los límites son muy, muy importantes en un proyecto de emprendimiento. Entonces, eso también lo recomiendo muchísimo. Y vamos a acabar con un video para cerrar todo este tema de emprendimiento, de éxito, de videos chidos que rescaté de mi Instagram, de mi TikTok, así de momentitos que me gusta ver y que me gusta analizar. Vamos a cerrar con este Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, este director de cine que para mí, o sea, pues ya sé que está de hipster, de cineasta hipster, que a lo mejor no sabe mucho del cine, pero a mí sus películas me encantan. Se me hace un guionista y un director increíble, la música de sus películas también increíbles. Hace poquito declaró que se va a retirar con su 10ª y última película. Entonces, pues la verdad es que se me hace un genio del cine y habla de esto que se me hace súper importante. Vamos a escucharlo. Está en inglés, pero ahorita lo platicamos. No pasa nada. Y se los pongo también, si lo ven en Instagram, @EduardoNietoJasso, o en TikTok, igual, @EduardoNietoJasso. Ahí les pongo el video con el audio original por si no lo llegan a escuchar por acá. People talk about, wow, you've had such success and it's just been so overnight and whatever. Well, whatever success I've got has come after like 8 years of just nothing working out. Dice algo así, es que habla muy rápido también él, pero dice algo así como, la gente dice como, wow, tuviste tanto éxito de la noche a la mañana, ¿no? Y él dice como, lo que la gente no sabe es que para yo tener el éxito que tengo hoy, pasaron 8 años de no acertar en absolutamente nada, ¿no? Y lo pongo al final de este podcast porque retomando desde el principio lo que les decía de si fallas un día es más fácil abandonar después el proyecto, o a veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que como este no es un proyecto que tenga mucho alcance o que llegue a muchas personas o que no muchos lo fuman, así decimos en México, ¿no? Cuando te ponen atención es como te fuman, o cuando no te fuman, no te ponen atención. Entonces es difícil cuando son proyectos así como que no le estoy metiendo publicidad, que estoy haciendo todo de manera muy orgánica, que estoy intentando ser muy yo, no dejarme llevar por tendencias. O sea, estoy haciendo
todo al revés de lo que recomiendan los expertos de las redes sociales. Yo lo estoy haciendo al revés. A mí me está valiendo madre si me escuchan o no. Estoy haciendo clips de lo que me interesa. Estoy compartiendo ideas, anécdotas a gente que tal vez no me conoce y que no se puede involucrar conmigo. No estoy dando mucho contexto, pero es algo que me gusta hacer y que espero que me vayan conociendo poquito a poquito, hasta que podamos tener un proyecto exitoso, ¿no? Pero aquí es algo muy importante. 8 años pasaron, o por lo menos el ejemplo de Tarantino pone que 8 años sin que nada funcionara, que es muy, muy enfático en esa parte de nothing work out. O sea, y es esto, ¿no? Es este proyecto para mí hoy, por ejemplo, Anticípate Podcast, ¿funcionará? No sé, pero si no funciona este proyecto, sé que me va a dar pie a lo mejor a otro podcast, a lo mejor a un formato distinto, a lo mejor a otra cosa, que con la experiencia que estoy agarrando en hablar, en contar, en compartir, en experimentar con estos formatos como hoy, con audios y así, sé que nacerá esa cosa que sí funcione. Como así me pasó con la agencia. Pasé por 3 casas productoras y por trabajar en empresas en publicidad y cosas así, sin encontrarme, sin hallarme y sin que realmente me sintiera realizado y peleándome con socios y amigos y etcétera, hasta que hoy la agencia puede decir que funciona. Aún no está consolidada al 100%, aún hay mucho por trabajar, pero es un negocio que funciona, que da trabajo, que me da dinero, y que de eso vivo. Y se necesitó todos mis fracasos anteriores para que la agencia hoy tenga un éxito mediano, un éxito palpable para mí y que pueda disfrutar de los beneficios de tener un proyecto exitoso, que la verdad antes de la agencia nunca en la vida lo había sentido, ¿no? O sea, había tenido momentos muy chidos de trabajo, había trabajado en producciones chidas, cosas así, pero nunca tenía que ver como tanto conmigo, como que era más una onda colectiva. Y con la agencia me da mucho orgullo que sea algo que nace y nació desde mi trabajo y desde mi proceso. Sin embargo, pues nunca había experimentado el éxito en nada. O sea, me costaba mucho trabajo creer que algo me pudiera funcionar y tuvieron que pasar muchísimas cosas, muchísimos fracasos y sentirme muy, 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 muy mal muchísimas veces y muy perdido en la vida hasta que hoy puedo vivir de algo que yo genero y que da trabajo a otras personas y que clientes confían en mí y me ven como un especialista, que eso está chido. Entonces, ahora vuelvo a empezar este proceso con este proyecto como Anticípate Podcast. Y si alguien está volviendo a empezar o empezando, dejémonos de enfocar en las cosas inmediatas. Yo sé que está bien duro y más con todos los canales de redes sociales y así. Está bien duro ver el éxito de personas que de la noche a la mañana tienen, o sea, una fanbase increíble y muchísimas cosas, porque esas cosas suceden hoy. Antes no sucedían, hoy suceden. Hay que aceptarlo, pero hay que aceptar que también a lo mejor nosotros no estamos en ese momento preciso para que nos pasen esas cosas, pero que si lo trabajamos constantemente vamos a tener cosas muy chidas que se generen. Y como les he comentado antes, un proyecto exitoso no simplemente quiere decir millones de seguidores y muchísimo dinero. Un proyecto exitoso se refiere a que tú te sientas cómodo con él, a que te diviertas, a que sean momentos chidos contigo, a una realización personal. Entonces tampoco le sumemos que el éxito tiene que haber lana y tiene que haber como fama. No es ese el éxito. Creo que lo podemos ver en todos los libros de filosofía, en todas las personas exitosas. Siempre hablan de no enfocarnos en esas cosas materiales y es muy cierto. Tenemos que enfocarnos en nosotros y en pasarla chido con nosotros. Desde donde estemos, como estemos, aceptando que la vida está muy cabrona y que probablemente a lo mejor nunca voy a tener, a lo mejor si ya tengo la agencia exitosa, a lo mejor nunca voy a tener un podcast exitoso, pero eso no, o sea, exitoso a niveles sociales. Pero a mí me genera una satisfacción muy grande y por eso es un proyecto que disfruto mucho y que no quiero perder el foco ni la atención de que esto lo estoy haciendo para realización personal. Así que
Con esto nos vamos. Espero les haya gustado los formatos. Por ahí compartiré los videos en Instagram, @EduardoNietoJasso. Escuchen Anticípate Podcast en todas las plataformas de audio: Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Por ahí está en todos lados. Muchísimas gracias por acompañarme un episodio más. Seamos flexibles con nuestros proyectos. Saben que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.